Entonces, miren que aquí hay una proporción mayor de activos fijos. ¿Pero qué? Que activos corrientes o capital de trabajo. Y aquí de este lado que va. Pasivos y patrimonio. Ajá, ¿y eso cómo se llama? Financiamiento. ¿Ah? Estructura de financiamiento. Profe, de manufactura es porque tienen más activos que corrientes. Llegate. Más activos que corrientes, ¿cómo se llama? ¿Cómo que fue lo que dijo? Más activos que qué? Más activos fijos que corrientes. Esta es la estructura de financiamiento y esto es la Sabía que la vamos a echar. Operacional. Bueno, vamos a hacer lo siguiente para aplicar lo que vimos la clase pasada. Vamos a asumir que esta empresa tiene 1.000 millones de pesos en activos. De esos 1.000 millones, va a tener, Bueno, ese es comercial. de esos 1.000 millones, Profe, ese es comercial, ¿cierto, me dijo? De manufactura. de esos 1.000 vamos a tener 700 de activos fijos, Y 300 de... 300 de corriente. Y aquí vamos a tener 400 de pasivos y 600 de patrimonio, para un total de 1.000. Vamos a decir que esta empresa tiene una utilidad antes de intereses e impuestos de 350 millones anuales. ¿Por qué lo estoy sintetizando así? Porque yo podría hacer todo el estado de resultados, pero voy a obviarme la parte de arriba porque no la voy a necesitar para lo que vamos a hacer. Pero eso entiende que yo vengo desde allá. De venta, menos costo de venta, menos gasto operacional, Todo el proceso. la ruta, hasta llegar aquí. ¿Sí? Entonces, utilidad antes de intereses e impuestos es 350. Si nosotros sabemos que para calcular el valor de la empresa por el método de los flujos de caja a perpetuidad, necesito una tasa de interés y necesito un flujo de caja libre, ¿verdad? Entonces, debo calcular el flujo de caja libre y voy a decir lo siguiente. La financiación de esta empresa va a estar combinada de la siguiente forma. Una línea de crédito por 250 millones de pesos. 250 millones al, pongamos, 7% efectivo anual. Otra línea de crédito de 150 al 4%. El patrimonio, o sea, el pasivo interno, el patrimonio, que ya sabemos que son 600, los dueños aspiran a obtener una tasa por encima de la tasa promedio que se le pagan a los Inversionistas, a los acreedores. acreedores. Vamos a suponer que esto, sin hacer todavía el ejercicio, esta tasa esté por
por encima del 7, pongamos aquí un 12%. 12% rentabilidad esperada. Efectivo anual y rentabilidad esperada, pongámoslo así. Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Lo primero que tengo que hacer es sacar la tasa promedio. La tasa promedio, o sea, la tasa de costo promedio ponderado de capital. ¿Cómo voy a hacer eso? Rentabilidad esperada. Rentabilidad esperada. Listo. Entonces, yo tengo aquí el concepto de los créditos. El concepto. Tengo aquí los montos. Y tengo aquí los costos. Si yo sumo aquí 250 y 150, 400 y 600, ¿qué son? Estos 1000. Listo, entonces, ¿qué dice la técnica? Que debo calcular la participación. ¿Cómo? Son hipotéticos. ¿Cuál es? Estos. Ya estos no son hipotéticos. Todos son hipotéticos, pero ya este es real en el sentido que ya yo estoy tomando el comportamiento de la empresa. Yo lo que estoy dividiendo aquí, esto, 400, lo estoy dividiendo en 250 y 150, que son estos 400. Son dos líneas de crédito diferentes. Y estos 600 son el patrimonio del dueño que espera obtener una tasa del 12%. Entonces voy a sacar el costo promedio ponderado de capital. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Sacando la participación, que ya lo vimos cuando hicimos esta misma tablita. ¿250 de 1000 qué porcentaje es? Si yo divido 250 entre 1000 y lo multiplico por 100, 25%, ¿verdad? 25%. Ah, 20%. El 25%. El 25%. Y 150 entre 1000 me daría el 15%. Y 600 entre 1000 me da cuánto? 60%. El 60%. 25 más 15 más 60. 100. Listo. Esto, para facilitar el ejercicio, estos datos los vamos a quitar de aquí y vamos a pasar esto a expresión decimal. Este 7% es el 0,07. Este 4 es el 0,04. Y este 12 es el 0,2 y el 0,12. Este sería el 0,25, el 0,15 y el 0,60. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Saben lo que dice, no? ¿Estamos en sintonía? Pasó los costos al sistema decimal. El sistema decimal, lo mismo las participaciones. Ahora voy a multiplicar costo por participación. Y eso me da la ponderación. ¿Cómo sale el sistema decimal? Porque que pena de 250, ¿cómo sale de 0,07%?
multiplico, o sea, divido entre 100. O sea, divide. El 7 lo divido entre 100 me da 0,5. No, sí, pero vamos a ver que el 250 es 0,07%. ¿Cómo llegó a la conclusión de 250, 0,07? El 250 dividiendo 250 entre 100. Es que el 0,25 es el valor de los 50. El costo este que va a ser 0,6 es el efectivo de la, o sea, el promedio de los intereses. Es 0,07. El 0,07 es el costo de esta línea, que es el 7%. Ah, ok. Si yo multiplico 0,07% me da 7. Si multiplico 0,04 por 4 me da 4. A lo que yo voy es que ese dato que lo sacó cuando se va a dar el ejercicio, es el efectivo anual de 250.000 pesos de la línea de crédito. No, aquí no hay, aquí sigue siendo el mismo 7% efectivo anual, pero expresado decimalmente. El mismo 7. Ok. Ahora los costos y la participación se multiplica y después Se multiplica y después se suma. Le multiplico 0,07 por 0,25. Pero 0,07 por porque cada 0,25. número da 1,75. El otro. tiene 0,04. 0,006. ¿Así? Y 0,12 por 0,60. 360. ¿Ah? Son 600. 0,072 me da. Son 600. 0,072. No, me equivoqué. 0,12 por 0,60. 0, 0,072. 0,072. 0,072. ahora sumen todo. ¿Eh? 0,25, 0,15. Bueno, 0,0955. 0,0955. Multiplique eso por 100. Da 9,55. 9.55 es la tasa promedia efectiva anual Que debe por todos los. que la empresa tiene en la financiación. Esa es la tasa de su financiación, teniendo en cuenta los pasivos y el patrimonio. Te explico. ¿De dónde sale este punto 25, este punto 15, este punto 60? Estos son los montos de los créditos. Yo voy a buscar cuál es la participación que tiene 250 en 1000. ¿Cuál es el porcentaje de 250 en 1000? Si yo divido 250 entre 1000, me da el 25%. El 25% expresado decimalmente es 0,25. 150 entre 1000, punto 15. 600 entre 1000, punto 60, o sea, 0,60. Después la operación nos dice que para hallar la tasa multiplico los costos de los créditos o de la financiación por la participación de cada uno y eso me da lo que se llama la ponderación, porque estoy teniendo en cuenta la participación de cada uno, porque se llama ponderado. Ahí se diferencia entre un promedio simple y un promedio ponderado. Cuando ustedes le pregunten qué es un promedio ponderado, para cualquier cosa, un promedio ponderado es cuando yo tengo en cuenta la participación de la composición total de esas partidas. Eso me puede resultar a mí en cualquier situación particular en la vida.
Porque, por ejemplo, si yo fuera a sacar la participación del total de los estudiantes de la Universidad de La Guajira por facultad. Entonces, la universidad tiene 15.000 estudiantes, pero la facultad de administración, ¿cuánto representa lo que tiene la facultad de administración con respecto al total? ¿Cuánto tiene la otra facultad con respecto al total? Y yo puedo sacar la participación de cada una de las facultades con el total y puedo multiplicar por cualquier cosa que esté interesado yo en calcular para sacar cuánto le corresponde a cada facultad, porque si fueran a repartir pesos. Ponderado en este caso. Ese es el ponderado. Porque no a todos se les puede dar igual, porque no todos tienen los mismos estudiantes. Y el 5. ¿Sí? Entonces, por eso se llama ponderado. Mientras que si yo hago el promedio simple, cojo y divido todos y divido entre el número de facultades y lo reparto a cada quien igual, independiente de cuántos estudiantes tenga. Eso es lo que se llama, es la gran diferencia entre un promedio simple y un promedio ponderado. Cuando yo voy a repartir cosas y no tengo en cuenta la participación, cometo un error porque algunos se van a sentir que no fueron justos con ellos. ¿Por qué? Porque no, a todos se les dio igual, siendo que unos son más que otros. Eso es el razonamiento que hay que hacer aquí. Listo, entonces las finanzas nos dicen que yo debo sacar el costo promedio de capital para poder calcular el flujo de caja libre. Listo, tengo ya la tasa. ¿Qué más necesito yo para eso? Necesito calcular la depreciación, las amortizaciones y necesito calcular las utilidades posibles. Entonces, si ya yo tengo aquí la utilidad antes de intereses e impuestos, ¿qué me falta para tener la utilidad neta? O la utilidad que le corresponde al empresario. Necesito calcular el pasivo. Yo necesito calcular los intereses, el monto de los intereses. Y el monto de los intereses es igual al pasivo que tiene la empresa por la tasa del pasivo, o sea, por la tasa de interés. ¿Cuál es esa tasa de interés? Sería la suma de estos dos, porque este no es la tasa de la deuda. Entonces, si yo sumo este más este y lo multiplico por 100, me da la tasa. Profe, y no sería, qué pena, no sería el 0,07 más el 0,04. ¿Cuál? La tasa de interés, esas dos. Este y este. No, porque no estoy teniendo en cuenta la participación de cada uno. De la tasa real es esta. La promedio. 0,0105. Multiplico de una vez por 100 que la ¿Cómo Ah, 0,35. Entonces, déjelo así en fracción decimal. Déjelo así en fracción decimal para que lo multiplique de una vez 400 por lo que le da aquí. A mí me da 0,0235. A ver, lo que estamos haciendo, por favor, entiende. Vamos a calcular la tasa de interés. La tasa de interés para obtener la utilidad antes de impuestos. Para eso debo multiplicar el monto del pasivo, que en este caso son 400, por la tasa de interés. Entonces yo estoy buscando cuál es la tasa de interés de los pasivos. La tasa de interés de los pasivos son estas dos líneas, que son el 0,175 más el 0,06. Da 2,35. Por 400. 2,35. Esa es la tasa no expresada en decimal, sino expresada
expresada en decimal sería como 0,0235. Por 400. Si yo esto lo multiplico por 400, 9,4. si esto lo multiplico, 9,4. no, 9,4, como es 94. Pero cuando lo multiplica por porcentaje, da 940. Si lo multiplica por decimal, da ¿cómo? Por decimal, o sea, yo le estoy sacando el 2.35% a 400. Por eso da 9,4. 9.4. Profe, esos 400 es hipotético, ese valor. Porque eso es lo que tienen los pasivos. O sea, Sí, es el valor de los pasivos. Sí, sí. 9.4. Sí, 9,4. 9.4, o sea, 9.400.000 llevado a millones. Entonces, si yo le resto a 350, 9.4, me va a quedar aquí la utilidad antes de impuestos. Utilidad antes de intereses e impuestos, menos los intereses me va a dar la utilidad antes de impuestos. 340,6. 340,6. Esta sería la utilidad. La utilidad antes de impuestos, o sea, la utilidad que le correspondería al dueño antes de pagar los impuestos. Listo. Vamos también a asumir que de estos 700 de activos fijos, 500 son depreciables. De estos 700, 500 son depreciables y los vamos a depreciar por línea recta. Y solamente aquí hay maquinaria y equipos. Maquinaria y equipos. Entonces, 500 son depreciables. Y lo vamos a depreciar por la tasa depreciable que para los maquinarias y equipos, la tasa depreciable es del 10%. Listo. Si 500 son depreciables y lo voy a depreciar a una tasa del 10%, o sea que voy a calcular el valor de la depreciación de un año, entonces sencillamente lo que tengo que hacer es aplicarle el 10% a estos 500. Se multiplica. ¿Sí? Porque es lo mismo si vamos a suponer que estas maquinarias y equipos, que se deprecian a 10 años, porque es o es la tasa o es la vida útil, son los dos métodos para depreciar. ¿Saben de lo que estoy hablando, no? ¿Qué es la depreciación? El tiempo Tiempo que de se Es el tiempo de desgaste de los equipos por el uso. Y Entonces, ese era de 20, 25 años, ¿no? ¿Cuál era la de 20, 25 años? no, la de 20 años son las edificaciones. La edificación. Los vehículos de 5 años y la maquinaria y equipo de 10 años. Okay. Y en tasas depreciables son el 10 las maquinarias y equipos, el 5 las edificaciones y el 20 25 los vehículos. Listo. Este es, si yo tengo estos 500 y lo voy a depreciar por la vida útil, entonces divido 500 entre 10 años. ¿Me da cuánto? 50. 50. Y si lo hago por la tasa depreciable, que es el 10%, y le aplico el 10% a 500, ¿cuánto me da? 50 también. 50. Por tasa y por vida útil. El valor absoluto. Listo. Entonces ya tengo la depreciación, tengo las utilidades, tengo el valor contable de los activos
Voy a borrar esto, simplemente voy a pasar esto para acá, 50, 50. Y voy a hacer lo siguiente. Flujo de caja libre. Es igual a la utilidad, que en este caso sería esta, que es la que le corresponde al dueño, la utilidad antes de impuestos. No estamos tomando la neta, estamos tomando porque la neta ya tiene deducido el impuesto. Entonces, utilidad antes de impuestos, que en este caso son 340.6. Anterior 370. La utilidad antes de impuesto. ¿Ah? ¿Dónde? Cuando uno multiplica 400 por 4. 400. No, es que no es 400 por 9.4, es 350. ¿no? Está hablando de La la utilidad antes de impuestos y No, ¿qué está haciendo, Para Pablo? sacar ese valor. ¿Cuál valor? 140.6, ¿de dónde lo sacó? Este. Estoy restando 350 el 9.4. El 9.4 ¿de dónde viene? De multiplicar 400 por la tasa que me dio aquí, que es el 0,235 o el 2.35%. Y el 350. 400. Ah, la utilidad de... los 50 estamos haciendo otra suposición, que de estos 700 de activos, 500 son depreciables y son maquinarias y equipos, y lo voy a depreciar. Ella pregunta por el 350 de utilidad antes de impuestos. ¿De dónde sacó el valor 350? El 350, ese es hipotético. Simplemente consideramos que la empresa obtuvo en ese año una utilidad ante intereses e impuestos de 350 millones. Claro, pero del ejercicio. Lo del ejercicio. Igual que esto. Si usted me pregunta de dónde sale este y este, Pero es que eso es el mismo año. Es que eso no es posible porque por lo menos ahí en la escritura ya uno sabe que si arriba hay el 30%, abajo por ende el 70%, porque la misma escritura en el cuadro lo muestra. Y porque más o menos así como se define una escritura de una empresa. Y la aplicación obligatoria de la partida doble del balance. Joana, ¿dónde está? Año de no verla. Bueno, seguimos aclaradas las dudas. ¿Saben de dónde salen las cosas? Profesor, yo sí tengo aquí, nosotros no, hablando de 0,07, 0,04. Aquí son los costos de cada una de las líneas. Recuerda que aquí teníamos un 7%. Teníamos aquí un 4% y aquí teníamos un 12%. Lo que hicimos fue expresarlos decimalmente. ¿Cómo se expresa decimalmente? Es como si dividiéramos eso entre 7. ¿Cuánto da 7 entre 100? 0,07. 4 entre 100 da 0,04. Eso es para expresar un número en forma decimal. Profe, para decir tengo claro el concepto. Ese 7% es la línea del interés de El costo del interés de la línea de crédito es ese es el interés ajá. de ese crédito. O sea, un banco que le presta a la empresa 250 millones de pesos al 7%. Otro banco que le presta, o el mismo banco pero con una línea diferente, 150 al 4%. Y los dueños esperan que la empresa les dé una rentabilidad del 12%. Con eso calculamos la tasa promedio del endeudamiento tanto interno como externo de la empresa, que esto se llama costo promedio ponderado de capital, incluyendo el patrimonio, el costo del patrimonio.
porque la empresa tiene que pagarle a ellos. Eso nos sirve para tener la tasa que necesitamos para calcular el costo ya el costo aquí de los pasivos, que sumamos estos dos, porque realmente los pasivos son estos, y nos da esta tasa. Luego multiplicamos el total de pasivos por la tasa de interés y nos da 9.4, 350 menos 9.4 da 340.6. Ahora vamos a tratar de construir el flujo de caja libre, ¿verdad? El flujo de caja libre nos dice que el flujo de caja libre es igual a la utilidad más los intereses que son deducibles de impuestos más las depreciaciones, porque son un fondo interno de la empresa, más las amortizaciones. Entonces, no tenemos amortizaciones, tenemos depreciación son 50, tenemos intereses que son 9.4 y eso nos da el flujo de caja bruto. 9.4 más 50. 59.4. ¿Cuánto? 59.4. 59,4. 59. Esto más esto no sé. 400 entonces. Más 340. Son 400. 400. 400 cerramos. Sí. Serían entre 50 y 50 por 100. 400. 400 es el flujo de caja bruto. Normal que considera con los pasivos. Listo. Ahora dice la teoría que el flujo de caja bruto debe descontársele algo que se llama la apropiación para la reposición de capital de trabajo menos la apropiación para la reposición de activos fijos. Ahora, ¿de dónde va a salir eso? Apropiación para la reposición. Para la reposición de capital de trabajo y la reposición de activos fijos. Para que una empresa siga su operación, pueda seguir generando los procesos que hace normalmente su dinámica operacional, debe tener capital de trabajo y debe tener nuevos activos fijos que oxigenen la producción. Entonces, ¿de dónde lo vamos a sacar? Lo vamos a sacar de las utilidades que produce el negocio antes de devolverle a los dueños la plata. Entonces, por política se reunió la asamblea o la junta directiva de la empresa y dijo: para la apropiación del capital de trabajo vamos a dejar un 5% del total del flujo de caja bruto. Y para la reposición de activos fijos vamos a dejar un 10%. Pero le sacamos el 5% y el 10%. Le sacamos el 5 y el 10 y Son 20. Y son 40. Listo. ¿Cuánto? Aquí 20 20 y 40. y 40. Ahora restamos 20, serían 60, ¿no? Nos quedarían 340. Quedarían 340 millones. Listo. Este es el flujo de caja libre de la empresa. ¿Qué está diciendo ese flujo de caja libre ahí? Que esos son los flujos, los ingresos netos que los socios recibirían como compensación a sus aportes y el riesgo que han asumido. Listo. Entonces, vamos a vender la empresa.
que la va a comprar, Empresa para venderla. claro, hay que venderla. Listo. Ahora vamos a vender la empresa. Yo no estoy de acuerdo, es una sola. Listo. Entonces vamos a vender la empresa. Es una accionista mayoritaria. Profe, ¿y cómo se hace en ese caso? Somos 3 accionistas, 2 accionistas, 50 y 50. No, Sí, señor, ustedes no me quieren manda. vender, pero yo no. El hombre manda como. Como si ¿dónde dicen que hay dos accionistas ahí? No, hipotético, así como 350. Listo. Depende que tenga. No, porque mira, yo dije 50 y 50. Así como el 350 es hipotética la empresa, usted y yo somos accionistas. Usted tiene 50 y yo 50. Usted quiere vender, pero yo no. Se vende la parte que hay dos soluciones. La primera es que uno le compre al otro. Esa es la primera que se plantea. No, hay tres opciones. Ah, bueno, ¿cuáles son las tres? Mándase la vuelta. Profe, no podemos olvidar que usted al principio del semestre nos dijo que por lo general las empresas siempre obtienen un 50 y algo por ciento para no dejarle toda la opción de voto a un solo lado. Entonces, cuando se presenta este tipo de casos, por lo general siempre hay una potestad más alta que el. No, pero hay ocasiones que no todas las veces son así. Vamos a hablar No de todas los las hombres. veces. Vendamos la empresa. ¿Quiénes aprueban de vender? De esta manera se va a vender. Se va a vender. Independiente de lo que pase. Se va a vender. Entonces yo necesito calcular el valor de la empresa. Ya vimos los tres métodos y de los dos primeros vimos sus debilidades. Entonces vamos a tomar el último. ¿Cuál es el último? El valor presente de los flujos de caja a perpetuidad. Entonces, otra suposición es que estos 340 millones de pesos son flujos de caja anuales que la empresa espera que a futuro se sigan dando de la misma forma per seculam seculorum. Es decir, hasta el fin del mundo. ¿Listo? Entonces vimos que para hacer eso, yo debo calcular el valor de la empresa dividiendo el flujo de caja libre, ya sabemos que hasta N, dividido entre la tasa esta, del costo de capital, esta incluyendo el patrimonio. Sería el 9%, que sería 0, bueno, pongámoslo, no lo vemos ahí todavía. Aquí la tasa promedio. Tasa promedio de capital. Efectivamente. Listo, entonces tenemos que serían 340 sobre 0,9, 0,0955. Dividida 340 entre 3.560,20. eso sí, por ahí sí es la cosa. 3.560,20. 3.560,20. Los demás decimales. 3.560 millones, pues estamos hablando de millones. Porque pone cuidado que la primera es una coma. Por eso de 0.20, 9.42, porque nada en millones, tiene 6. Por eso, ¿cuánto? 356, 340 por 0,9. No, es que ese punto debe diferenciar la coma del semanario. Sí. 340 entre 0,0995. 955. 955. Da igual. ¿Da cuánto? Aquí da 356, 0.20. Aquí No tiene coma. 356,020, 9.42. Eso está lo mismo, 3.560. 3.560
valor, este es el valor de la empresa en que estaría dispuesto el dueño en vender la empresa y dejar de obtener estos 340 anual futuros. Es decir, que es lo mismo en valor presente venderlo por 3.560 que esperar obtener anualidad de 340. Porque si yo tomo este valor 3.560 y le aplico la tasa del 9.5%, debe darme estos 340. Si a lo que da aquí el valor de la empresa lo multiplico por la tasa del 9.55%, debe darme 300 o aproximadamente 340. 340. Lo que quiere decir que es equivalente a obtener hoy, valor presente, hoy, 3.560, que esperar obtener anualidades futuras de 340. Esa es la teoría del método. Listo, entonces, ¿qué más vimos nosotros de esto? Ya tenemos el valor de la empresa por el método de los flujos de caja a perpetuidad. Valor presente de los flujos de caja a perpetuidad. 3.560 como 20. Ahora, decíamos, este método nos permite saber cuál es el valor tangible y el valor intangible de la empresa. El valor tangible son estos, que son los activos de la empresa. Y si el valor real de la empresa por este método son 3.560, ¿cuánto es el goodwill? La diferencia. O sea, 3.560 goodwill o buen nombre es igual al valor de la empresa menos el valor de mercado de los activos. El valor de mercado de los activos. Vamos a suponer que este sea el mismo valor de los activos a precio de mercado. Entonces, simplemente restaríamos 3.560 menos 1.000 serían 2.560. Sería el goodwill o el buen nombre de la empresa. El valor del buen nombre de la empresa. El buen nombre de la empresa, o sea, la prima del negocio también se le llama, o se le llama también el know-how en inglés, o sea, lo que vale el conocimiento, lo intangible. ¿El valor de la empresa menos? Valor de mercado de los activos. Valor de mercado de los activos. En este caso estamos haciendo una suposición de que el valor que yo estoy colocando aquí es el mismo valor de mercado de los activos. Pero yo puedo decirles en un ejercicio, decirles que el valor de los activos a precio de mercado es un 10% por encima del valor contable. Ya ustedes saben que tienen que sumarle a ese valor el 10%. ¿Cómo se siente, Giovanna? Bien. ¿Está entendiendo? Bueno, con eso hicimos una aplicación completa de toda la parte teórica que vimos en la clase pasada, pero obviamente necesitamos toda esta parte que ya la hemos visto en los temas anteriores, las estructuras, la composición, el cálculo del costo promedio ponderado, ya todo eso lo habíamos visto. Lo que vimos nuevo fue la aplicación de esto a la construcción del flujo de caja libre.
Entonces, si yo les digo a ustedes, construye el flujo de caja libre de esta empresa con estos datos, ustedes tienen que llegar aquí. Y además, les digo, te calcule el goodwill de la empresa, ustedes tienen que hacer esto. O sea, sí o sí, hacer Todo sí o sí, para llegar al flujo de caja libre tenemos que pasar por todos estos temas. Claro. Sacar los métodos, los costos. Aquí tenemos el estado de resultados. Este es el estado de resultados. Este es el estado de resultados. Y este es el balance. Balance general o estado de situación. Entonces estamos utilizando los dos estados financieros. Pero no estaría de más que usted mande Otro análisis. no, Listo. Usted tenga un ejercicio ya realizado con todo esto que ha dado, simplemente para nosotros analizar. Y uno para hacer. Y yo, Pero es que para hacer ya me lo envió. No, pero hoy no enviamos. Con esto no, con estos ingredientes no. Lo que ya hicimos. si después tú no lo ves así, profe, vamos a meter A ver, señora ahorita, Laudi. A ver, pues, Esa compañera no va a querer. Bueno, borro aquí entonces y seguimos. Ya tú sabes lo que hacer y seguimos. con mechonero, ya ni. Yo la pongo. Tratamos de poder organizar algo. Sí, ya me hago en el agua y más. Que no te encanta. Ya no te ahogas. Para por lo menos yo tampoco lo voy a desarrollar. Ya leí un miércoles ya. No, no, pasamos una. Vamos a hacer un poco más. Y entiende la asistencia. La asistencia de Mami, no ha pasado lista. La asistencia. Ah, pensé que era lista de regalo. Oye, aquí está. Sí. Yo me equipo rosado. ¿Tiene equipo de los? Yo te pongo. Yo me equipo para irme de cuatro de los trabajos. Préstame esa lista, por favor. Digo que no, porque eso. Va a salir con un técnico. Pues yo tengo solo el Pero físico. no le dijeron a los compañeros. El físico tengo solamente el FIFA. El FIFA. aquellos.
Bueno, Tiene que darle en la aplicación esa que se descarga ahí. Una aplicación que se descarga ahí. ¿No? Pero si ya eso lo hemos hecho aquí. No dice nada. No, que no está proyectando. Ahí ya hecho. Espere que prenda. ¿Es eso? Espere que Pero ya más de Ya, ¿qué hay en esto? Ah, ya. queda ahí. Ya, ahí yo ya apagué. Sí, apaguemos. Este va a estar chiquito. Entonces, sí, ya. Bueno, con todos los conceptos esos que hemos visto hasta ahora, aplicados, teóricos y aplicados a ejercicios hipotéticos del comportamiento organizacional, entramos a una unidad que propone la asignatura y es el diagnóstico financiero. También llamado análisis financiero. Entonces lo vamos a encontrar en algunos libros, en algunas aplicaciones, con el nombre de análisis financiero. Aquí incluso esta asignatura se llamaba análisis financiero. Cuando se hizo la reforma, la dejaron como fundamentos de finanzas. Diagnóstico financiero. Entonces, ¿qué es lo que pretende cuál es el objetivo del diagnóstico financiero? Es que nosotros, o sea, los estudiantes, adquieran unas habilidades para conocer la situación financiera de un negocio, teniendo en cuenta todo eso que ya hemos visto, y que se pueda decir si está cumpliendo el objetivo financiero, cómo está su estado de financiero de la empresa, cuál es su liquidez, su rentabilidad, su nivel de endeudamiento, etcétera, etcétera. Entonces, para eso vamos a hacer uso de algunas herramientas, pero antes definamos qué es un diagnóstico financiero. Un diagnóstico financiero es un ejercicio, un proceso que consiste en recopilar información financiera, del negocio, esa información financiera, hacerle un proceso, organizarla, En este proceso de organización hacemos tablas, gráficos, calculamos porcentajes, hacemos líneas de tendencia. O sea, todo aquello que nos permita visualizar de mejor forma la información. Después que la tenemos organizada, entonces pasamos a una etapa que se llama la etapa de juicios de valor de la información. Juicios de valor
información también podemos denominarlo conjeturas, hipótesis. Y se dice que este es el verdadero análisis. Aquí donde ato cabos, donde infiero causas, consecuencias, pronósticos, a raíz de los síntomas que puedo ver en la información. Este es el verdadero análisis. Entonces, para eso, incluso aquí, podemos utilizar algunas herramientas que nos permiten hacer este proceso de análisis. Inicialmente vamos a ver unas dos herramientas básicas que son el análisis horizontal, de estado financiero y el análisis vertical de estados financieros. También se puede decir aquí, en vez de análisis horizontal, se puede decir aquí lectura horizontal y vertical de estados financieros. También se estila de esa manera. Estas dos herramientas nos permiten hacerle un análisis, valga la redundancia, de los estados financieros. ¿Y cuáles son los estados financieros que vamos a necesitar para hacer la aplicación de estas dos técnicas? Uno es el estado de resultado, y el balance general. Con el horizontal, el estado de resultados. No. Los A los dos le vamos a hacer análisis horizontal y le vamos a hacer análisis vertical. Después que aprendamos a hacer estas dos técnicas básicas con los dos estados, o aplicado a los dos estados financieros, vamos a pasar a otra herramienta que se llaman los indicadores o razones financieras. Indicadores o razones financieras. En estos indicadores o razones financieras hay estáticos y dinámicos o de rotación. Pero además, esos indicadores también nos van a servir para analizar o medir o calcular la liquidez de la empresa, la rentabilidad y el endeudamiento o el índice de endeudamiento. Entonces, por lo tanto, hay algunos autores que dividen los indicadores en estos tres tipos de indicadores o bloques: liquidez, rentabilidad y endeudamiento.
para Oscar León, en su libro de Administración Financiera, dice que estos tres aspectos son los signos vitales de una empresa, financieramente hablando. Los signos vitales. Es decir, si yo analizo una empresa desde estas tres perspectivas, pues estoy prácticamente haciéndole un barrido de la situación financiera del negocio. Entonces, si conozco su liquidez, si conozco su rentabilidad y su endeudamiento, pues estoy dando una revisión, estoy haciendo un análisis de todo lo que es financieramente la empresa. Listo. ¿Qué tiempo tenemos? 5 minutos. ¿Ah? 5 minutos. ¿Qué dice lectura? Sí. Análisis o lectura. Algunos libros los podemos encontrar como lectura. Lectura horizontal o lectura vertical de estado financiero. ¿Cuál es? Estado resultado de la general. O si sencillamente en otros vamos a encontrar análisis horizontal y análisis vertical. ¿Ah? Oscar Pero León. no va a pasar lista. Sí, Oscar León. Oscar León García. Pero no va a pasar lista. Más bien Salcedo, ¿no? Administración financiera. Verbal. Sí. Profesor, esto únicamente lo hace un contador o contadores. No, se lo hacen ustedes. No. En la empresa eso es lo menos que se Pero llama. una empresa. En la empresa eso es lo No, ahora lo hace hasta la inteligencia artificial. Profe, pero eso tiene algo, o sea, eso lo puede ser cualquiera. Un administrador de empresa debe estar en capacidad de hacer un análisis. No hay algo que lo obliga, que debe No, ser. no hay ley. No hay ley. No hay ley, porque la ley está para los estados financieros. Para cumplirlo. No para cumplirlo, para firmarlo. El contador da fe pública. Por ejemplo, en el tema de las salidas en Managua, que hace ese estudio. ¿El qué? De las salidas en Managua. Él lo hace. ¿Sí? Los contadores están obviamente formados y preparados para esto. Pero un administrador de empresa igual si no lo hace él, tiene que saber interpretar lo que ese contador le trae. Porque si usted no lo hace y él lo hace y usted no lo entiende, ¿para qué? ¿Qué le sirve eso? Si esto es para toma de decisiones. ¿Qué hace el administrador? Tomar decisiones. Si yo no entiendo esto, entonces ¿qué carajo voy a hacer? Profe, yo me refiero a que no solo con el que tenga ya